Muy buenos días amigos, estamos en Sin Pauta Electoral, un programa que lleva a cabo semana a semana TV PUC para traerles en estos tiempos electorales a algunos candidatos, no a todos ciertamente porque son muchos. Nos hemos concentrado en el Congreso y hemos tratado de que la comunidad universitaria de la Universidad Católica conozca a alumnos y exalumnos, digamos, de pregrado y posgrado que están candidateando. En general son, por cierto, exalumnos. En este caso estamos con Carlos Treyes, él postula con el número 19 por Acción Popular, pero además tiene docencia en esta casa de estudios. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un honor, muchas gracias por la invitación. Ciencia política ha sido tu maestría acá. No, en México yo hice una maestría en políticas públicas, yo hice acá un diploma en economía y estoy haciendo el doctorado en sociología aquí. O sea que eres alumno. Así es. Nuestro candidato postula un doctorado y es alumno también, a pesar de que tiene 40 años. Tengo 40 años, postulo al Congreso, soy alumno del doctorado ya de sociología. Ya es alumno, así es. Bueno, digamos, con esas credenciales uno diría lo lógico, sí, claro, podría ser ir al Congreso. Pero ¿por qué con Acción Popular? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo esta militancia? Es una pregunta interesante, ¿no? A mí me parece que Acción Popular... Yo milito hace 3 años en Acción Popular. En determinado momento de mi vida, a partir de mis intereses académicos y mi experiencia en el Estado, yo me di cuenta que iba a llegar a la política, hace más o menos unos 10, 12 años. No entré rápidamente porque me he dedicado a estudiar, me he dedicado a prepararme, a tener experiencia. ¿Por qué escogí a la Acción Popular? Busqué en diferentes partidos, conversé con mucha gente porque yo creo mucho en el pluralismo político y en la tolerancia y encontré que Acción Popular es la narrativa que se aproxima mejor a la manera de entender el mundo en el siglo XXI. Me parece que hoy es muy vigente la frase de Fernando Belaúnde, ni izquierda ni derecha adelante. Creo que se solucionan las cosas por fusión, a pesar de que hay que tener claros los parámetros ideológicos. Ahora, esta idea de la sociedad de bienestar que postula Alfredo Barnechea, que calza con, efectivamente, los postulados del Perú como doctrina, que pueden parecer un poco difusos, pero lo que prometían era eso, una sociedad de bienestar. ¿No han quedado desfasados ya en la historia? ¿No han sido un fracaso en los países donde se han aplicado? Depende desde qué ángulo se mire. Pueden haber sido un fracaso en determinado momento en el que se quieren aplicar estas políticas a largo plazo. Los estados de bienestar no sirven para el crecimiento. Los estados de bienestar sirven para otorgar a la ciudadanía una igualdad básica y unos servicios universales. Para crecer es el mercado. ¿Qué ha pasado con esto? Desde Keynes, estas políticas se aplican en el corto plazo. Si las aplicas en el largo plazo, terminas como Alan García. Claro. Con inflación, con problemas, con descalabro financiero. Entonces, lo que Alfredo está planteando es una fusión de hacer un estado de bienestar, pero sin descuidar el mercado. Nosotros, por ejemplo, tenemos apertura a cuestiones como el TPP, con los tratados internacionales. Decía Fernando Belaúnde que Acción Popular es un nuevo estado de conciencia colectiva, una pregunta vigente para reducir y una permanente voluntad de adaptarse a la sociedad y a las voluntades del tiempo contemporáneo. Yo creo que el tiempo... Se parece mucho al espacio del tiempo histórico de la Torre, ¿no? Que sirvió para flexibilizar su propuesta entre el antiimperialismo, el APA y 30 años de aprismo. Sí, pero sin ese preliminar, ¿no? Yo creo que Fernando Belaúnde fue un creativo de la política y un hombre muy visionario que desde su urbanismo, su experiencia y su formación se desprejuició ideológicamente y trató de favorecer a las mayorías. El primer gobierno de Fernando Belaúnde es de centro izquierda, indudablemente. El segundo gobierno es centro derecha, porque salíamos del velasquismo y había crecido demasiado el Estado. Estamos al servicio de la patria, no al servicio de las ideas. Yo estoy al servicio de las ideas en mis clases. En la calle y con la gente estoy al servicio de las mayorías, siempre y cuando respetemos los fundamentos básicos de la democracia, ¿no? Obviamente, me imagino que habrán algunos principios sólidos. Sí. Ahora, si una de sus especialidades es el Estado y su reforma permanente, hay mucho por hacer en el Congreso que viene. Si usted me pudiera decir los primeros 100 días qué quisiera que el Estado, digamos, como parte de su reforma, propusiera, o ustedes desde el Congreso propusieran, ¿no es cierto?, para sacar adelante problemas que han surgido en estas elecciones que creo que son bastante claros de falta de institucionalidad. ¿Hacia dónde apuntaría? Bueno, la reforma del Estado tiene 2 grandes dimensiones. La política, que es una larga discusión sobre institucionalidad, y la administrativa, que creo por ahí más o menos va a tu pregunta, ¿no? Yo creo que un primer esfuerzo que hay que hacer es reconocer que la nueva ley de servicio civil tiene cosas interesantes, sobre todo al nivel de directivos. Creo que el sistema del nivel de directivos es muy adecuado y va a ser un impulso de eficiencia, una energía de eficiencia, pero creo que para implementar la nueva ley de servicio civil, servir tiene que descentralizarse.
Creo que tiene que haber servir macrorregionales o servir regionales. Creo que tiene que haber un pacto entre el Estado central y los gobiernos para financiar esa creación, porque 200 funcionarios, 150 no pueden contra 2 millones y no pueden contra 2.000 instituciones. Entonces, creo que ese sería el primer esfuerzo que yo trataría de introducir. Las resistencias de la burocracia a la reforma, usted sabrá, son enormes. Hay que hacer un trabajo comunicacional muy importante. Esta nueva ley del servicio civil es mucho más progresista en términos de derechos laborales que las anteriores. Eleva los sueldos. Efectivamente no trae la negociación colectiva, pero los servidores públicos tenemos algunas limitaciones, no somos servidores privados. Es como pretender que la policía pueda hacer huelgas tan libremente. Evidente, pero lamentablemente en el tema de negociación colectiva está garantizado por un convenio OIT a los servidores públicos. Por lo tanto, el Estado no puede desconocer sus propios tratados y ahí sí hay un problema que tiene que resolver el próximo Congreso. Y se tiene que discutir, pero se tiene que discutir considerando que, insisto, que el servidor público no es no es de la misma naturaleza que el privado. Puede tener los mismos derechos y los mismos beneficios, pero sí hay determinadas corruptelas que podrían darse, como por ejemplo con la indemnización por despido, pactada, ¿no es cierto? Que no responde a una verdadera indemnización por despido, ese tipo de cosas. Hay que tener cuidado. Y el otro esfuerzo que hay que hacer, además de este planteamiento de descentralizar servir, yo creo que es el siguiente: un trabajo político. Hay que hacer un trabajo político fuerte para demostrarle a la gente que aún con ese ingrediente de negociación colectiva, esta ley de servicio civil favorece mucho más a los trabajadores, ¿no? Con el CAS, por ejemplo, había una estabilidad mucho más reducida. Ahora, a partir de evaluaciones y a partir de un ingreso meritocrático, se puede desarrollar una carrera pública y hay la voluntad de elevar los sueldos. Claro. Eso hay que difundirlo y hay que enfrentar políticamente a los sindicatos, que existen y son necesarios posiblemente, pero que tienen su postura política. Claro, pero que además no están ni siquiera regulados correctamente en el ordenamiento jurídico peruano. Sí. Porque el registro de sindicatos del Ministerio de Trabajo es solo para sindicatos privados, pero no para sindicatos públicos, que no tienen ni siquiera dónde registrarse. Tiene que discutirse. El tema es este, ¿no? El Estado peruano es un Estado en formación, porque la patria tiene 200 años, usualmente con fracaso republicano, frente a otras naciones desarrolladas que tienen 500, 400, salvo la excepción norteamericana. Ahora, ¿no cree que en estas elecciones, por ejemplo, en un proceso donde se excluyen candidatos, ¿cierto?, contraviniendo la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por razones que no están en la Convención, ¿no cree que hay, digamos, eso, lo que se demuestra es una falta de institucionalidad y la posibilidad de que más adelante estas elecciones se impugnen en la Corte Interamericana y tengamos que convocar a otras porque no se aplicaron correctamente leyes que fueron aprobadas en los últimos minutos de diciembre, tratando de corregir cosas que finalmente no eran las sustanciales? Lo sustancial en esta campaña era ver de dónde salía la plata. Eso no se ha tocado. ¿Viene una reforma electoral importante, cree usted? ¿Política? Yo creo que tenemos que empujarla. Yo creo, por ejemplo, que las campañas políticas deben ser financiadas totalmente por el Estado a cifras módicas. Esto es un gasto, pero a cifras módicas. Eso es polémico. Yo estoy de acuerdo con usted en parte, pero sí, es polémico. ¿Eh? A la gente no le gusta. Pero yo hago política para hablar lo que está en mi cerebro y en mi corazón. Y a veces tengo que tratar por mi trabajo de convencer a las mayorías. A la gente no le gustará eso hasta que se entere todo el dinero que entra por campaña de fuentes que desconocemos y que ahora está cada vez más vinculado al narcotráfico. Hay algunos países que tienen este sistema de solamente lo que yo te doy y ni un centavo más, así todos jugamos con la misma pelota, digamos, y la misma cancha. Es darle calidad a la democracia. Alguien diría, no es el sistema norteamericano es un sistema competitivo de recolección de fondos, y se gasta muchísimo dinero, aunque mucho más transparente que el nuestro, ¿no? Es una sociedad con mucha menos precariedad institucional y con grandes consensos históricos. Los padres fundadores de la nación norteamericana dijeron democracia y economía de mercado, y se pelean por matices, ¿no es cierto? Así. Entonces creo que es más sólida, esa sociedad es más estable. Nosotros no tenemos, se filtra el dinero sucio por todas partes, entonces no tenemos por qué copiar el modelo norteamericano. Tenemos que pensar a partir de las referencias internacionales qué cosa es lo que más nos conviene a nosotros. Vamos a dejar por un momento las grandes reformas institucionales para ir a un tema que ha sido parte de su investigación y trabajo, y es el tema de salud universal. ¿Quién no quisiera salud universal gratuita para todos los peruanos? Es más, la Constitución la garantiza. Pero lamentablemente, y aún habiéndola, la salud no es de buena calidad. Dejémonos de cosas, es de mala calidad. Entonces, una cosa es decir, hay salud universal, y otra cosa es decir, hay salud universal de calidad. Sí. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo van a financiar la oferta de una salud universal de calidad para todos los peruanos?
Según lo que he conversado con algunos funcionarios, con algunos exministros, he tenido la suerte de poder contactarlos a través de entrevistas, hay un déficit de 35.000 millones de soles en infraestructura de salud. Solo para empezar. Exacto. Usted no ha atendido a nadie, solo para poner un techo sobre la cabeza de la gente. Exactamente, exactamente. Entonces, eso es la cuarta parte del presupuesto. Está claro que, no, que es inviable. Así es. El tema es trabajar con seriedad y decir que la reforma del sector salud demanda unos 10 o 12 años de trabajo en el que uno vaya completando la infraestructura pendiente, vaya completando la salud universal, el aseguramiento universal. Claro, pero fíjese, el SIS, Sistema, ¿no es cierto?, Integrado de Salud. Todos tenemos derecho a tener, cada niño que nace en el Perú, ¿no es cierto?, por el DNI, un SIS, un derecho al SIS. ¿Y qué es el SIS? No es un seguro, es la salud pública, es la misma salud pública de siempre, que siempre ha sido gratuita. Bueno, uno cuando va a la salud pública, a los hospitales paga un básico. Sumas. Un básico. Pero un si básico. vas al servicio social y alegas pobreza, te exoneran. Y en toda la parte rural del Perú no se cobra. Esto es un poco más, el SIS es un poco más automático que ir al servicio social. Y esa es la idea. Solamente la automatización del trámite, nada más. No es poco, es una parte. Puede ser, pero el asunto es el siguiente. El médico, porque hay que verlos del otro lado, te dice, ok, con el SIS yo antes del SIS atendía a 20 pacientes al día. Ahora tengo que atender a 40. Me pagan lo mismo, no me han cambiado la infraestructura, no me han traído una sola medicina más, no me han renovado el equipo. No tengo una enfermera, no tengo un auxiliar, no tengo nada. ¡Qué fácil! Sí, no. Hay que ver la manera de mejorar la situación de los médicos. Pero acá hay una cosa. Los servidores públicos entramos al Estado dispuestos al sacrificio. Evidentemente el sacrificio tiene límites. Iba a decir, sí, pero ¿qué es mejor? ¿Qué calidad le puedo dar de atención a un paciente al cual solamente puedo revisar durante 10 minutos? Está claro. Porque me ponen una tabla donde yo ya, salga, no termino nada. Y lo mismo está pasando, ojo, en el Seguro Social, con tablas de rendimiento que no son humanas. O sea, yo no puedo revisar a un paciente en 15 minutos. De repente en una emergencia sí, porque tengo que rápidamente tomar una decisión. Pero si soy un neurólogo y tengo que hacer un examen especializado, un oftalmólogo, o sea, a mí me parece que ahí hay un problema de base, que es la falta de respeto al acto médico. Sí, y también una insuficiencia de servidores y de médicos que hay que empujar. El tema es que el Estado no puede renunciar a intentar mejorar la salud pública. No lo digo que no, hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo y hay que ser consciente de esas deficiencias. Y del costo que tiene, porque al final lo que usted necesita es más médicos. Se necesita más médicos y el presupuesto no alcanza para todo. Por eso yo siempre digo que el Perú va a ir hacia adelante si negociamos amigablemente nuestras diferencias, si tenemos los líderes capaces de generar consensos y tomamos la decisión colectiva de atacar 2 o 3 temas. Es la única manera. Un seguro privado para una familia de 3 personas, y estamos hablando de cualquiera de las aseguradoras privadas en Lima, Mafre, RIMAC, Pacífico, cualquiera, no le baja de 6.000, 7.000 soles al año para estar en alguna red de clínicas más o menos razonables privadas en la capital. Eso es lo que cuesta. Sí. O sea, eso es lo que debería costarle al Estado. El Estado, sin embargo, invierte, ¿qué? $30 por persona al año, más o menos. Por eso nosotros creemos en el mercado para crecer. Porque sin elevar la tributación, no va a haber manera de financiar esta reforma. Muy bien, pero usted está claro que si no hay redistribución, no hay financiamiento de educación y salud. Obviamente. Si no hay redistribución, ¿en qué sentido? En el sentido de impuestos. Sí, está claro. Se tiene que recoger el dinero de los impuestos como hacen todos los países del mundo. ¿Van a incrementar las tasas impositivas? Bueno, esa es una cosa que se está discutiendo, ¿no? Esa es una cosa que se está discutiendo. Deberíamos tenerlo claro a estas alturas. Alfredo más bien está planteando excepciones temporales para poder combatir el otro gran problema que es la informalidad, ¿no? Porque por ahí viene mi pregunta. Fíjense, el ministro Segura ha bajado el impuesto a la renta hace 2 años de 30 a 28, ¿ok? Parecía que eso podía ayudar a que la informalidad se reduzca. No se ha reducido. Sí, hay que estudiar bien, este punto. El PPK está ofreciendo bajar 2 puntos del IGB. Bueno, la vez pasada también ofreció lo mismo con Toledo y lo subió 1, o sea que no estamos muy seguros de que esto vuelva a ocurrir. Y ahí es cuando yo digo... El presidente Humala dijo que no iba a alterar tasas impositivas hacia arriba, que no iba a subir impuestos. Bueno, por lo menos cumplió la promesa, que era la preocupación de todos. Porque fíjese, acá hay un grupo de peruanos pequeño, los trabajadores formales, básicamente, los trabajadores independientes, los empresarios, sea de cualquier tamaño, micro, mediano, gran empresario, que cargan sobre sus espaldas al Estado peruano. Entonces somos el 20% de la población.
pagamos tasas medias de 30 o 40% de nuestros ingresos anuales. Usted y yo, que somos formales, trabajamos 4 meses del año para el Estado peruano. No recibimos educación y no recibimos salud. Y por las carreteras pagamos el peaje, Sí. ¿no? Entonces, el Estado no nos da nada y cargamos sobre nuestros hombros el Estado. Entonces, esa redistribución no es justa. La manera de atacar la informalidad, según algunos especialistas, es intentar simplificar los procesos administrativos De acuerdo. e intentar aumentar la productividad de los trabajadores y de las empresas, que es un proceso de largo aliento. ¿Ustedes no creen en la punición? Porque fíjese, la SUNAT aumentó la recaudación con medidas punitivas. Es una parte, Que pero yo no apruebo, pero punitivas. duras. En los 90s, se olvidaba algo uno venían, te que cerraban no el estaba local. acostumbrando a cerrar el local, o ahora, por ejemplo, bloquean las cuentas Te bancarias. ¿no? embargan tu Sí, sí, cuenta. sí. Medidas Es duro. punitivas terribles. Pero ha tenido algunos resultados, ¿no es cierto? Ha tenido resultados porque la presión tributaria es elevada. Sí, sí, sí. y- Ahora, también es cierto Ujú. que son 50 empresas las que se cargan creo que el 70% de la tributación peruana. Sí, Esa sí, sí, sí. esa es la pura verdad. Yo creo que hay que ver la manera de elevar la productividad y este es un proceso de largo plazo. Lo concreto es que hoy hay un 75% de la economía peruana que es informal, que no está contribuyendo en nada, económicamente hablando, financieramente hablando, O sea, contribuye, presupuestalmente. claro, porque contribuye dando mano de obra, o sea, hay otras. A la dinámica. A la dinámica. Pero no al presupuesto. Pero al presupuesto público nada. No directamente. Así Indirectamente sí, porque está el IGB, están otras cosas, ¿no? Entonces la pregunta es, entre la situación actual y bajar los impuestos para que entre un poco y paulatinamente se vaya elevando, nosotros estamos tratando de estudiar este segundo camino, que es bajar temporalmente, invertir a partir de políticas crediticias. Pero mire, se bajaron las normas laborales para la pequeña empresa. Se formalizaron unas 10.000, es cierto. Sí. Pero ahí terminó. Necesitamos formalizar 2 millones de empresas. Se bajaron los impuestos, el impuesto a la renta. No pasó nada. ¿No es cierto? Entonces, la pregunta es, hoy se ha subido el sueldo mínimo vital. Sí. Ya se acabó la discusión. Es para que los candidatos lo sigan Sí, sí, discutiendo, ¿no es sí, cierto? sí, es estratégico. 800, 850, 900.000, parecía un remate. Muy bien, ya están en 850. Eso no necesariamente jala al sector informal. No, al contrario, yo creo que elevar el sueldo mínimo podría más bien hasta complotar con el ánimo Así de es. formalizar. No jala. Entonces, el problema de fondo aquí es que no hay salida para el informal. El informal te lo dice, yo me voy a negro porque es la única forma de sobrevivir. Y lo que el Estado me da es pésimo. Entonces cuando le dices, oye, pero no tienes seguro social, hacemos una chancha, pues y pagamos entre todos. Juan Mendoza planteaba quitar de la obligatoriedad de las empresas los pagos pensionarios jubilatorios. Bueno, yo ¿no? creo que hay que abolir todos, que cada uno se procure su vejez lo mejor que pueda. Bueno, es Pero una postura pero es muy en liberal. extremo liberal. Yo sé que en soy extremo liberal y que podría conservar esto que también ocurre hoy. Ese 75% de informalidad no tiene pensión jubilatoria. Y creo que las edades más vulnerables de la gente son la niñez y la vejez. Ahorita me van a decir que tenemos poco tiempo, así que les voy a hacer unas preguntas así rapiditas. Ya, encantado. De las que están así en el tapete, las corrosivas. Perfecto. A ver, fondos de las AFP, ¿devolvérselos a los pensionistas a los 65 años, sí o no? Sí temporalmente, pero tiene que haber o sea, sí temporalmente digo, en este momento estoy de acuerdo, Ah, ya. pero la reforma de las AFPs tiene que ver con otras variables. Ok, pero sí le devolvería Sí. el íntegro de su aporte. El 95%, ¿no? ¿Estaría de acuerdo con Sí, esa estoy de norma? acuerdo, estoy de acuerdo. De acuerdo, muy Estoy de bien. acuerdo. Estos famosos temas corrosivos con la iglesia, aborto. Y yo estoy a favor del aborto terapéutico, yo estoy a favor del aborto por violación y creo que el aborto general se debe discutir siempre abiertamente y las democracias, incluso lo que está en la Constitución, se hace por mayorías. Hay que ser respetuoso del ánimo mayoritario. Yo, por ejemplo, para ir a otro tema corrosivo, estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario. Pero jamás hablaría mal de una persona, de la espiritualidad de una persona. Yo he sido educado en una familia católica. Hay que discutirlo abiertamente sin agredir y sin provocar. Pero sí cree que, o sea, en su caso sí está, bueno, el monseñor en Arequipa cree que no hay que votar por Barnechea porque es pecado, pero... Es su perspectiva. Es su perspectiva. así Yo es. no caería en esa provocación y no le respondería con el mismo tono. Porque creo que la obligación de nosotros es ser en ese sentido lo más neutrales posibles. El tema del gas, tema de bandera del señor Barnechea, que en realidad nadie entiende, le digo, porque no son, digamos, el gas no sale de un solo lugar, salen de distintos lotes.
Él está discutiendo la situación de un lote, el lote 58, sobre el cual además ya hay un arbitraje el año pasado. No hay mucho más que discutir. Yo creo que hay un margen de discusión en relación a el precio de boca de pozo y el precio final de exportación. Bueno, ok. Ahí hay un margen de negociación Ahora, y de discusión. ahora, y el otro es el incentivo para que se pueda de alguna manera aumentar cada vez más el consumo del gas en las empresas y hogares. ¿Qué incentivo va a haber para que haya más exploración si el Estado me dice que cada 5 años llega un señor que es un rey y que el contrato que firmó el anterior lo desconoce y ahora quiere firmar otro? Eso no significa que no se puede negociar lo que uno considera que no le Si favorece. si las dos partes están de acuerdo. Sí, claro que si sí. la otra parte no se quiere sentar a la mesa. Si la otra parte no se quiere sentar en la mesa y hay un 95% de peruanos que están de acuerdo con la renegociación, la otra parte es parte de la sociedad política. Bueno, ya sé, pero no quiere sentarse a la mesa, pues. ¿Perdón? Los contratos son ley entre las partes, pacta Sí. sunt servanda, código civil. No, si la otra parte no quiere sentarse, no hay nada más que hacer. Pero la otra parte no tiene tantas posibilidades de no sentarse si hay una opinión pública mayoritaria que la invita a sentarse. ¿Usted cree? Ahora, ¿qué pasa si la otra parte se sienta a la mesa? Hay una gran renovación y resulta que la parte que se sentó a la mesa, la parte privada, sale gananciosa. Es parte de la negociación democrática. Ajá. La política no tiene reglas médicas, la política no tiene reglas científicas. La política es una búsqueda sincera y transparente por tratar de hacer el bien. Y eso es en general nuestra oferta, ¿no? Comprometidos realmente con la patria a partir de liderazgos genuinos, auténticos y que buscan hacer el bien a las mayorías. Bueno, se ha hablado en este caso del gas hasta de chicharrones, ¿ah? De trampas, de en fin, sí. Toda clase Ese es el otro tema. de actos dolosos Sí, ese es el otro tema. que no son ciertos, porque si fueran ciertos estarían procesados. Bueno, no todo lo que es doloso está procesado en este país. Evidentemente. Ahora, no hay que hacer una cacería de brujas. El tema es que el asunto del gas favorezca a la mayoría de peruanos en la mayor medida posible. Si Alfredo Barnechea fuera presidente y tiene 20 congresistas, ¿con quién se aliaría para gobernar? Pues es una pregunta compleja. ¿Con el fujimorismo? Si fuera presidente es la pregunta, ¿no? Y tiene 20 congresistas, no tiene nada más. Ya. Usted está ahí en el Congreso. Sí. Y tiene que hacer una alianza. Es una pregunta muy complicada, Pero Yo sospecho que con el fujimorismo no, porque yo creo que el fujimorismo le debe una explicación política al país seria. ¿Con Frente Amplio? Es posible, somos Aliados aliados actualmente, en el Congreso, y yo creo que el Frente Amplio, a pesar de que no comparto sus posturas hoy, en la operatividad política es capaz de flexibilizar. Pero como van más o menos iguales, estuvieron 20 también, o sea, serían 40, muy bien. Sí. ¿Con PPK? Con PPK, pasado el fragor de las elecciones, ahí hay cuadros muy interesantes en el Congreso, ¿no? Mercedes Arauz me parece a mí una mujer interesante, ¿no? Con calidades técnicas. Bueno, me imagino que se refiere a eso. Obviamente, ¿no? Y también Gino Costa me parece una persona sumamente interesante. Las elecciones tienen su contexto y su complejidad. Okay, Cuando se acaban las elecciones hay que pensar en el país. Posiblemente con el Frente Amplio, ¿no? Pero tendrían que hacerse para acá y para acá, para los dos lados. Nosotros creemos ni de derecha ni de izquierda. Nosotros creemos que es momento de dejar los prejuicios en relación a las terribles cosas históricas que han pasado. Nosotros creemos que es momento de dejar los espíritus del radicalismo ideológico y tratar de concentrar en los centros la mayor fuerza posible. Muy bien, con el APRA. A mí me parece que el APRA tiene algunas explicaciones pendientes, sobre todo por su candidato a la presidencia, ¿de acuerdo? Pero el APRA es un partido histórico e importante para el país, esto es innegable. ¿Y podrían pactar parlamentariamente con ellos? Alfredo Barnechea ha sido aprista, ¿no? Y entonces creo que la política no es el arte de decir no, tú no. Creo que la política es el arte de decir yo a ti te escucho y si nos ponemos de acuerdo en esto o en otro tema vamos juntos. Y si no nos ponemos de acuerdo, eso sí, estos acuerdos tienen que ser públicos y transparentes. No, evidentemente. Se ponen en la mesa qué cosas se ha acordado. Pueden ser programáticos, con lo cual nadie se ofende. Por ejemplo. Y en temas complicados no tan fáciles de sacar adelante. Sí, y aparte al primer acto de corrupción uno tiene que romper las alianzas, porque con la corrupción no se puede transigir de ninguna manera. Hay 50 propuestas que ha hecho Transparencia. Yo pertenezco al Consejo Directivo, o sea que a un cherry acá, para que las aprueben en el primer semestre del próximo Congreso, que tienen que ver con justicia, con sistema electoral, con sistema también no solamente el sistema electoral, sino todo el sistema legislativo, la necesidad de tener una Cámara de Senadores o no, de eliminar el voto preferencial, o sea, cómo se conforma el Congreso. ¿Ustedes creen que esas propuestas son valiosas, que deben discutirse, que deben
aprobarse. Sí, no recuerdo exactamente cuáles son las 50. Yo se las voy a mandar. Ya, ok, perfecto. Pero sí tengo algunas propuestas de reforma política, ¿no? Por ejemplo, lo que dije hace un rato, no sé si antes o después, pero que el financiamiento debe ser totalmente público. Ok, eso va a la ley de partidos políticos. Después creo que las elecciones internas deben ser obligatoriamente abiertas, porque es la manera de acercar a los partidos políticos. Creo que las circunscripciones deben ser más pequeñas y aumentar, aunque esto no es popular, todo hay que decirlo, aumentar el número de congresistas. Bolivia y Ecuador tienen muchos menos pobladores y más congresistas. Necesitamos que cada congresista se encargue como máximo de 1000 personas. No, perdón, de 100.000 personas. Es lo De que 100.000. qué susto. De 100.000, no, serían demasiado. De 100.000, que es De más o 100.000. menos un estadio nacional y medio o 2 estadios nacionales. Exacto. Más de eso no se puede atender, Así no es es. cierto. No creo en la bicameralidad, no creo. Creo que no hay motivo para asegurar que en el Senado no se van a reproducir los mismos problemas que en la Cámara de Diputados eventual. Creo que no necesariamente en el Senado va a haber este espíritu de consenso y de mirada nacional, porque igualmente se van a pelear y van a discutir, ¿no? El Senado es una institución que viene desde la Inglaterra del siglo XVII, que era la comunidad de los lores, Claro. y sí tenían un punto de vista compartido, ¿no? Acá en el Perú tenemos que acostumbrarnos a que somos muchos, diversos y fragmentarios. Entonces mi postura es dejar entrar a muchos partidos políticos y dificultarles la permanencia. Que participen muchos en elecciones, porque ayer justo conversaba con Jaime Altaus, ayer o anteayer, bueno, ya no lo recuerdo con tanto vértigo. campaña es Exacto. así. El tema es este. La contracción del número de partidos políticos, lo dijo Giovanni Sartori, no es un tema legislativo, es un tema cultural. Estados Unidos tiene 2 partidos porque tiene 2 grandes tradiciones históricas. Así es. Nosotros somos pluriculturales, diversos, con sectores que han sido más bien maltratados y excluidos. Entonces es difícil, pero lo que tenemos que ampliar es la representatividad y la calidad de la representatividad. Bueno, me piden que cierre hace rato, me estoy encantada conversando. Ha sido Carlos Treyes, artículo, número 19, con la LAMPA de Acción Popular, docente de la Universidad Católica, alumno del doctorado de la Universidad Católica y también alumno del diplomado acá de Economía. Así que les ponemos a disposición de ustedes un candidato más para que tengan en cuenta sus planteamientos. Hemos tratado de cumplir, nos queda una semana más, esperamos traer más candidatos para que ustedes los puedan conocer. Es muy difícil escoger, hemos traído candidatos de todas las listas y debemos decir simplemente para terminar que hemos invitado a muchos candidatos, exalumnos de la universidad, no voy a dar los nombres, que se han excusado. Así que espero que después no se resientan porque hayan pues 30.000, 40.000 o 50.000 visitas a este video y ellos se la perdieron. Muchísimas gracias a Carlos Treyes. Muchísimas gracias, ha sido un gusto. Nos vemos hasta la próxima semana.